Buenos días, sed bienvenido. Hoy nos tocan, como de costumbre, en este ciclo, 4 mutaciones y a través de los transicionales correspondientes llegar finalmente a un terminal. En este caso, el 57, arquetipo de lo suave, el viento, por estar constituido por 2 veces la repetición del trigrama sum, viento. Este hexagrama carece de fuerza suficiente como para transformar los elementos de la inmediación. De hecho, al ser el viento, la manera tradicional de ilustrarlo es en función de producir conjunción de lluvias, perdón, de nubes para que produzcan lluvia. Pero primero deben tener una orientación fija. Yo he optado por la estrella polar, o la estrella que nortifica a los marinos, o nortificaba a la marinería antigua, para llevar todos los pequeños esfuerzos, tanto del velamen como del remo. Esto es naturalmente extensible a cualquier actividad humana. Ahorro, aprendizaje, perseverar en función de un alto objetivo para llevar las pequeñas capacidades de que se dispone en cada momento con perseverancia, sin dilapidarla en otras cuestiones en relación a aquella alta finalidad. Este es el complementario total que tenemos hoy. Lo abordamos en primer lugar con 4 mutaciones y sus transicionales, desde el arquetipo número 2, lo receptivo, la tierra. La tierra, en términos prácticos y sintetizando un poco el lenguaje que ya supongo vais conociendo, conteniendo una fuerza pareja a la de lo creativo, a diferencia de aquel que tiene la posibilidad y libertad de idear conforme, obviamente, a principios. Lo receptivo, a ello debe unir la negación, por cuanto lo que tiene es que cumplimentar en el terreno práctico los frutos que el cosmos ya le ha dicho a la Tierra que dé en cada estación. En cambio, si pretendiera adelantarse a ese orden previo, sería extravío. Dentro de este contexto, la línea segunda nos lleva al hexagrama 7, la tercera al 15, la quinta al hexagrama 8 y la sexta al 23. La segunda línea de lo receptivo le dice al consultante, haciéndose eco del espíritu de la tierra, central, rectilíneo, rectangular, ocupándote con perseverancia de aquello en lo que estás centrado y obligado. No tienes necesidad, es más, sería un desvarío el ocuparte de otras cuestiones vanesas o extrañas. Ocupándote de tus obligaciones, como indica el complementario transicional, que al ser el arquetipo del ejército, lo que colegimos de él es conforme a necesidad perentoria, disciplinadamente, estratégicamente, con los recursos propios, pues nada va a quedar que quede desatendido. Al centro, por tanto, y a la cotidianidad. Y nada va a quedar sin que quede atendido. La línea tercera sobre la anterior le dice: no te dejes inquietar por reconocimiento o vanidad. ¿Quieres lucirte? ¿Crees que no se te reconoce lo suficiente? ¿Qué puedo aportar? ¿Qué puedo integrar? ¿De qué manera puedo llamar la atención? Para nada. Dedícate plenamente a aquello en lo que ya estás comprometido y firmemente equilibra los extremos con modestia en la posición en la que estás, que ni sobre ni falte nada. Esto viene indicado por el complementario transicional arquetipo de la modestia, o la balanza cósmica, como yo suelo llamarle.
La línea quinta, dentro de este contexto de receptividad de la tierra, dice aquí nada de vanagloria, manifestando solidaridad en alaraca, con sonaja, con trompeta, para nada. Aquí el texto tradicional habla de ropa interior amarilla, como llevaban los emperadores, de manera que el sentido de solidaridad debe emanar del interior hacia el exterior en los actos cotidianos de manera natural. De lo contrario, es una impostura de solidaridad, que por cierto es el arquetipo transicional de, de esta línea de mutación. Y la sexta, que es la última, en un contexto de receptividad cuyo riesgo es adelantarse, pues me temo que la sexta pretende transgredir los límites que previamente tiene en los que debe estar circunscrita por lo creativo, y entonces entra en conflicto y obviamente sangran las dos partes, pero acaba perdiendo catastróficamente, como indica el complementario transicional, ese grama número 23, que con una sola línea ya pretende avanzar más allá de su demarcación y, en fin, hay que corregir ese querer transgredir las propias limitaciones porque están bien establecidas, y antes que transgredirlas habría que tomar nota del complementario transicional, que si quiere echar más pisos a su construcción, primero debe ser generoso con su base, generosidad para con la base de sustentación, antes que extralimitación. Así que, consultante, con perseverante flexibilidad y tesón, mantén hacia la referente y alta estrella tu timón. El siguiente arquetipo es el hexagrama número 3, la dificultad, representado por el parto. En el parto es preciso que haya asistentes capaces. Y para alumbrar y desenmarañar la densa y caótica plenitud de este contexto inicial en que se encuentra el consultante con su pregunta, debe buscar ayudantes capaces. Esto es el contexto del hexagrama cuando los tenemos sin línea móvil. Ahora, obviamente, en nuestro caso, que tiene 4, debemos ver de qué manera conducir esta dificultad inicial. Con la primera línea, el hexagrama lleva al 8, la segunda lleva al 60, la tercera al 63, la sexta al 42. La primera línea de la dificultad inicial, el texto y el oráculo, lo trascendente, les reconoce que en el principio de una dificultad donde todo es caótico, de puertas para afuera, pues haya una cierta vacilación a la hora de con quién me solidarizo, en qué lugar es conveniente, a la izquierda, a la derecha, en qué tiempo. Bien, como la solidaridad, que es el complementario transicional, requiere un serio compromiso, el texto aconseja al consultante. Si tiene muchas dudas, evalúa otras opciones, pero ten en cuenta que tampoco debe demorar las opciones indefinidamente, porque quizás cuando vayas a tratar de solidarizar, pues no encuentres con quién o dónde. Así, el texto, sin embargo, advierte, en función de la dificultad inicial, que es necesario solidarizar. Y el texto de la solidaridad en relación a este consultante y en términos generales, pero muy específicamente de manera prismática para el consultante, el texto dice: la solidaridad es cosa alegre para aquel que, después de reiterada indagación en sí mismo, haya en su propósito elevación, duración y perseverancia.
La segunda línea, dentro de este contexto de la dificultad inicial, que es efectivamente la línea 2, nos lleva al hexagrama 60 y le reconoce al consultante los valores naturales de su propensión. Es como si estuviera reconociendo en un adolescente o preadolescente la efervescencia de las mariposas suscitada porque se ha enamorado de un actor de cine o de teatro que ha visto en una película o vete a saber en qué escenario. ¿Vale? Es natural que ese impulso surja y emerja, está vivo y en edad de eso. Pero eso no es suficiente en el mundo ético de desenvolvimiento legal y de principios espirituales de elevación. De manera que lo propio es posponer. Se reconoce que es natural, pero ahora mismo, de hecho, el texto habla de después de 10 años, quizás sea pertinente hacer caso de esos influjos y ir hacia adelante. De momento, el complementario transicional, que es el arquetipo de todo en la naturaleza, tiene su momento justo y su límite, te está indicando limitaciones. Grama número 60, arquetipo en el que se indica que la virtud está en saber limitar, que las cosas no sean ni largas ni cortas. La tercera línea insiste sobre la contumacia de eso, de esas mariposas ya se están convirtiendo en pajarracos que pegan contra las paredes del estómago y el corazón, incitando al consultante que va por un caminito estrecho que ya según indica el complementario transicional es la máxima extensión de la paz que puede alcanzar, representada por el hexagrama 63, pues lo está incitando a que se meta en el bosque sin guardabosques. Y el texto le dice, te perderías, humillación, te encontrarías desnudo, humillado y ante la fauce del lobo, aunque este sea de dos patas, probablemente sea de dos patas y no de cuatro. La siguiente línea de mutación es la sexta y aquí todavía la dificultad es peor. El sentido de aquella pujanza caprichosa y pasional hace que el consultante transgreda los muros de la civilización y yace volcado, llorando, derramando lágrimas de sangre, declara el texto, tirado en el suelo. Y lo trascendente le dice, levanta, levanta, estimula el elevar, deslastrando de vulgaridad por medio del hexagrama 42. No te quedes ahí todo el tiempo lamentándote. De manera consultante que con perseverante flexibilidad y tesón mantén hacia la referente y alta estrella tu timón. El siguiente arquetipo es el del acercamiento que no mezcla, acercamiento de lo superior a lo inferior, para poder analizar la cosa con proximidad y detenimiento, pero ojo y subrayado, también con previsión a fin de evitar que un entusiasmo demasiado prematuro nos haga embarcarnos sin las debidas precauciones de futuro en un campo donde nos van a faltar los recursos y nos va a alcanzar la desventura. Este contexto del hexagrama básico. Las líneas que mutan para el consultante son la primera que lleva al 7, la tercera que lo hace al 11, la quinta al 60 y la sexta al 41. La primera línea del acercamiento, el acercamiento convengo en afirmar que está en consonancia con el tiempo para acercarse a analizar con previsión. Le dice, es pertinente que te sumas a este movimiento que ahora mismo te urge. Pero ojo, ten cuidado de no dejarte llevar por los remolinos del viento del tiempo. Es pertinente que, como indica el transicional 7, arquetipo del ejército, que se mueve así como el sistema inmunológico, suponiendo estados de crisis, por tanto, localizando la necesidad perentoria del momento,
que debe localizarse con la sabiduría que haría un general, mirar los recursos de que se dispone para poder atender esa necesidad y disciplinarlos estratégicamente para su cumplimiento. Esto es lo que debe hacer la primera línea con el transicional y ella misma. La tercera dice, ojo que a la hora de acercarse, aunque estés en el contexto del acercamiento, pero que para nada sea en busca de confortación. Y si te ves en confortación en los primeros contactos, corrígelo porque eso te va o ha de llevar a la desventura. El acercamiento aquí es para saber con propio esfuerzo y atención necesaria conciliar las energías yin y yang en contexto de paz, como indica el complementario transicional, esa grama número 11 de esta línea. La línea quinta en mutación, ya central del diagrama externo, dice, ya has asumido consultante todo lo precedente, lo has hecho carne de tu carne y sangre de tu sangre, pues entonces ya con sabiduría selecciona adecuadamente y cuando hayas seleccionado adecuadamente, en base al arquetipo transicional, pues saber delimitarte a ti y dejar operar. En principio, obviamente, con el acercamiento has debido establecer el ámbito de trabajo. Pero una vez hecho este acercamiento sabio, deja actuar y limítate tú en tu posición. La sexta línea, habiendo aprendido todo este amplio y rico bagaje, pues hay capacidad y el consultante debe condescender con magnanimidad, porque está en condiciones de ayudarse a sí mismo y a quien puntualmente, según la consulta, pueda y deba ayudar, siempre que tenga en cuenta el complementario que transiciona, que es el debido control, sacrificio y sublimación de los bajos impulsos, deseos y caprichos para tener mejor gobierno de sí mismo y de aquello de que se ocupe. Así que consultante con perseverante flexibilidad y tesón, mantén hacia el referente el timón. El siguiente arquetipo es el de la inocencia. Es un circuito de aprovechamiento de la energía perfecta entre el cielo y su primogénito. No lo empañan segundas intenciones y no tiene pérdida por encuentros de desvío puntuales. Dentro de este contexto, la línea primera lleva el hexagrama 12, la segunda al 10, la tercera al 13 y la cuarta al 42. La primera línea de la inocencia dice, puedes con ingenuidad, porque los primeros móviles del corazón suelen ser así, tú en tu caso específico lo es, puedes con ingenuidad ofrendar, más enseguida debes ampararte en tu virtud esencial, aunque tengas que padecer carencia y soledad, porque el contexto no guarda en relación las fuerzas yin y yang que divergen en sus movimientos y no hay cruce positivo entre ellas. Esto viene determinado por el complementario transicional, que es el hexagrama número 12 del estancamiento. La línea segunda, que lleva al 10, dice consultante, te puedes entregar a lograr por el obrar, eso sí, sin esperar luego la paga ni recompensas y sin desviarte de tu virtud esencial. Esto es lo que exige el porte en el momento actual. El porte viene determinado por el hexagrama transicional, que es el hexagrama 10. La manera adecuada de poner el pie en este momento con este proyecto en el mundo. La línea tercera
dentro del contexto de la inocencia que estamos, sin embargo, dice, no vaya a ser un prematuro depósito ante la abierta comunidad, porque tú seas en este caso excesivamente ingenuo y haces un depósito prematuro dejándolo en la puerta y cuando has entrado en el establecimiento y vuelves, el primer desalmado que ha pasado por allí se ha llevado aquello que tú habías depositado. Comunidad con los hombres lo libre, complementario transicional. Solo el noble es capaz de unir estructuradamente las distintas facciones que componen una comunidad. Esto como aditamento a la actitud excesivamente prematura con que esta criatura ha hecho el depósito o debe abstenerse de hacerlo si la consulta es de carácter preventivo. La siguiente línea que muta es la cuarta, ya primera del trigrama superior y lleva al hexagrama 42. Y le dice al consultante, no debes temer perder nada esencial de lo que te corresponde por voluntad divina, por el destino, por tu karma, como lo quieras llamar. De lo que te es esencialmente tuyo, no vas a poder perderlo siempre que tengas en cuenta el complementario transicional, la capacidad de estimular el carácter en la elevación, haciendo el bien siempre permanentemente tuyo, al tiempo que te deslastra de vulgaridad. Así que con perseverante flexibilidad y tesón, mantén hacia referente estrella el timón. El siguiente arquetipo con el que nos encontramos de partida es el de la alimentación, hexagrama 27. Una boca abierta, primera línea yan, la última también, todo lo demás la boca abierta. La comisura de los labios, arriba y abajo. Los labios, quiero decir. La alimentación no se refiere evidentemente, como siempre digo, ya estaré harto de oír quizás lo que asistía a la clase, a los elementos fungibles, materiales, sino también a aquello con que nos ilustramos espiritual y culturalmente, y también a aquello que cultivamos en nuestras conversaciones, ya sea en la casa, en la portería o en el aula. Dentro de este contexto, la línea primera muta al 23, la segunda al 41, la tercera al 22 y la quinta al 42. La primera línea de la alimentación es desventurada porque sorprende al consultante dejando escapar su tortuga mágica mientras mira envidiosamente no se sabe a quién, envidiando su suerte o sus bienes o sus capacidades, da igual. El complementario transiciona esta línea al 23, una única línea ya. Ya se ha estirado todo lo posible el contexto. Si se pretende avanzar con esta máquina, gripamos el motor. Si es una estructura, derrocamiento que va a caer sobre nosotros. Actitud a tener en cuenta en este sitio. Fomentar la base con generosidad, la tortuga mágica. La siguiente línea que muta es la segunda y le dice al consultante, oye, no debieras desviarte de la manera correcta de alimentar, buscando que dejarte querer y que te mantenga. Cuando tú mismo puedes subvenir tus necesidades, con tal de que tengas en cuenta el contexto del complementario transicional, arquetipo de la merma, pero de la merma de los deseos, de los caprichos y de las pasiones, para tener un mejor gobierno de sí mismo y de aquello de lo que te ocupe. La línea tercera lleva el hexagrama 22. Y estando en el contexto de la alimentación, le dice, ni ilusamente
anhelar vicios para alimentar, es decir, sobre la anterior forma de alimentar, que era que me mantenga aquí en Pepito el de los palotes. Aquí además queremos alimentarnos de golosinas, de frutlería, puesto en un tópico de la comunidad muy en boga en determinados tiempos o casi siempre, es un drogadicto con la drogadicción. Efectivamente lo que tiene delante es el producto de una ilusión, de un espejismo, que en este caso nos lo muestra el arquetipo 22, que siendo la imagen de las bellas formas y que no encubren nada, sino que terminan por agraciar, por ejemplo, la magnitud y profundidad en todos los sentidos del universo, el firmamento, en la tierra, en el ámbito del arte humano también, pero en el ámbito humano tiene también la capacidad torticera de encubrir lo que no es pertinente o de vender espejismo, como es el que está sufriendo este consultante queriendo alimentarse de lo que lo va a destruir si prosigue en esa vía. La quinta línea, que lleva el hexagrama 42, pues vemos ya al consultante que ha tomado conciencia, porque la línea quinta es la de gobernación dentro del contexto, es de su responsabilidad para con otro y para con sí mismo de alimentar, pero también se ha percatado de sus terribles carencias para proveer adecuadamente. Entonces debe tomar como ejemplo a seguir los consejos del 42, hexagrama 42, el aumento del carácter, que fundamentalmente consiste en deslastrar de vulgaridad para elevar la función del carácter de una manera eh, efectiva, creativa. En el 42 tiene un enunciado que es muy pertinente recordar aquí ahora. El noble donde ve el bien lo hace suyo, y si tiene defecto y lo descubre en sí mismo, se deshace de ello. Así que consultante, con perseverante flexibilidad y tesón, mantén hacia alta meta el timón. El siguiente arquetipo es el 30, li, lo adherente, dos veces li, abajo y arriba. Adherir a algo esencial en relación a lo que pretendemos, cultivar con docilidad la separación de claros y oscuros, la separación de blando y duro, a fin de que la luz penetre en nuestro interior y también a la vez podamos irla proyectando hacia el exterior. Dentro de este contexto, la línea primera lleva al 56, la segunda al 14, la cuarta al 22 y la quinta al 13. La primera línea del 30, pongamos el ejemplo al que siempre suelo recurrir, puesto que Lili, claridad y claridad, sol, sol es también fuego. Pues pongamos que estamos de campaña y tenemos que encender un fuego para proveer al campamento. Cortamos los palos, recogemos, bueno, llevamos cerillas o nafta, acumulamos brosas, hojitas, ramitas y un tronco poderoso. Pues en el principio soplamos, nos ponemos de algo para soplar y salta una chispa por aquí, la salta por allá, es decir, hay un trastabillante comenzar a andar. Si no se pierde la centralidad, augura el texto oracular, finalmente vamos a encontrar camino al que adecuar, porque siendo el 56 extranjero, debe ser perseverante con lo que se vaya encontrando, sin criticar las costumbres y el esfuerzo que deba ejercer para poder adecuarse, con perseverancia, con cortesía y aprendiendo del camino.
La línea segunda, ya el consultante ha asumido esto y ahora el fuego ya ha prendido en el centro del tronco, roble, un olivo, un buen tronco seco. Bien, en términos prácticos urbanistas, en relación a la consulta, supongamos, de un proyecto, pues le dice al consultante, tienes ahí, ahora, después de haber superado aquellos primeros trastabilleos, has encontrado elementos, personas, vehículos, lo que quiera que sea. El texto habla de un vehículo sobre cuyo eje fuerte se puede cargar para llevar lejos la gran posesión que está ahora en medularmente floreciente o ardiente. El complementario transicional es el 14, que significa una gran posesión que inmediatamente lleva anexada por medio de guioncito, gran posesión, gran responsabilidad. La línea cuarta, que muta a continuación y que nos lleva al hexagrama número 22, arquetipo de la gracia, pues ya es primera del trigrama superior. Y le dice el consultante de estos fuegos, no quieras insustancialmente por una idea espuria que te ha surgido brillar un instante, deslumbrar, pero que luego te abran la puerta y salgas o te arrojen por la de atrás. El complementario transicional, que es el 22, arquetipo de la gracia, otra vez lo tenemos aquí de una manera, a modo de espejismo, ha surgido una idea, creías brillante e insustancial y te la van a tirar. Presérvate de esta actitud y de este emprendimiento. La línea quinta, y teniendo en cuenta el hexagrama de adherencia y de fuego en el que estamos, y siendo gobernante, y ya en la línea quinta dice, aquí ni por exceso de celo a ti mismo te hayas de quemar. Es decir, por contemplar, aquí hay una alta contemplación de la vida y quizás tenga un ardor. De hecho, el texto tradicional de esta línea habla de que la vida guarda con el intelecto la misma relación que la madera con el fuego, que la hace iluminar en un caso y en el otro, pero también lo consume así en un caso como en el otro. Advertido de esto, conserva tu luz sin llegar a quemarte ante la abierta comunidad, que es el complementario transicional, hexagrama número 13. Así que consultante, con perseverante flexibilidad y tesón, mantén hacia alta y referente estrella el timón. El siguiente hexagrama es el del poder de lo grande. 4 líneas yang empujando a 2 líneas yin. Un gran poder. Un gran poder se caracteriza fundamentalmente, no como podrían entender a alguna gente de manera demagógica, en yo como tengo la fuerza hago lo que me da la gana. No. Un gran poder de verdad, al que adorna el concepto, no meramente externo, sino en su profundidad espiritual y ética, de lo primero que se preocupa es de perseverar en no pisar camino que no se corresponda con un gran poder. Dentro de este contexto muta la línea al 32, la cuarta al 11, la quinta al 43 y la sexta al 14. La primera línea de un gran poder, remito a los oyentes o las personas que están viendo estos vídeos a la remitencia que siempre hago estructural para que tomen nota. El hexagrama tiene 6 líneas, en la primera una posición muy baja y como hablamos de gran poder, un gran poder que se manifiesta en los dedos de los pies, ojo, no es para hacerle caso. Es muy bajo y muy prematuro, muy insuficiente,
Por tanto, el complementario transicional, que es el 32, le dice, párate, párate, no es cuestión de arrancar, sino de permitir que se sustente para darle duración al carácter, como indica el arquetipo 32. Da duración al carácter mediante la permanencia en las distintas vicisitudes. La cuarta, que ya es primera línea del trigrama superior, y habiendo el consultante asumido los dictámenes previos, quiero decir, de la línea y del transicional, pues luego, además, esta línea cuarta es la primera que va en cabeza en el empuje de la yang y lo que tiene ya por delante está abierto. De manera que aquí, para nada el violentar. Simplemente toca en el pomo de la puerta, somos gente de paz, venimos a conciliar las energías yin y yang en función de la paz, proveyendo hacia lo creativo y eliminando los residuos vulgares. La quinta línea, en la posición de gobernación, puede haber un residuo de nostálgico del ímpetu de la fuerza, pero implica una debilidad, porque el complementario transicional 43, ya son 5 las líneas ya, pero arriba controla una debilidad. Oye, te pongo en esta altura esa belicosidad, no la vaya, no te camufles tus propias deficiencias, no la combatas con violencia para quedar enredado con ella, pero da un enérgico paso en virtud de lo que tiene y dónde está, en un sentido positivo creativo. La sexta línea dentro de este contexto todavía tiene la mala capacidad de, como el Marruecos, carnero, que por cierto una imagen ilustrativa del hexagrama, porque al tener 4 líneas yang y luego las 2 líneas de arriba partidas, el sólido cuerpo del Marruecos y la cornamenta doblada. Arremete contra una cerca y deja enredados los cuernos y no puede avanzar para adelante ni para atrás. Pero el texto trascendente le viene a decir, oye, si te das cuenta todavía, aún en esta posición, de la gran posesión que tienes y con la que te debes corresponsabilidad, depón totalmente esa belicosidad. ¿No vienes a qué? Corresponsabilízate muy centrada y civilizadamente con aquello que debes. Así que con perseverante flexibilidad y tesón, mantén hacia alta y referente estrella el timón. El siguiente arquetipo es el del progreso expansivo de un sol, el diagrama número 35. De un sol quiero decir del sol nuestro, no hace falta más. Él se sobra y se vale para iluminar por la mañana el oriente y cuando se acuesta en el ocaso tras las aguas, pues al menos en el contexto de nuestra geografía, pues ha iluminado lo bajo, las mesetas y las cumbres. Dentro de este contexto, la línea segunda lleva al hexagrama 64, la tercera al 56, la cuarta al 23 y la quinta al 12. La segunda línea del 35 sorprende al consultante progresando pero con tristeza. Sin embargo, en su fondo lo hace adecuadamente y le dice, persevera, todavía te queda camino para consumar tu travesía, como indica el transicional de esta línea, el 64, antes de la consumación. Tienes un río helado por delante. Sé perseverante y cauto para poder cruzar la travesía como el legendario zorro que oculta con paso comedido, aunque tengas que aguantar la tristeza
de no ser lo suficientemente reconocido. La tercera línea sigue hablándole al consultante, dice, y lo lleva además al hexagrama 56. Dice, si así prosigue tu manera de andar, vas a encontrar ayudantes con cuya conjunción podrás adecuarte al camino con cierta compañía. Eso sí, naturalmente, aceptando las condiciones de extranjería por las que habréis de transitar conjuntamente en vuestro aprendizaje del camino. Hexagrama número 56. La cuarta línea lleva al hexagrama 23. Y dentro de este contexto de progreso, ya está primera en el trigrama superior y al estar debajo del gobernante, pues como un ministro, un alto funcionario. Y lo que le dice el texto le saca un poco las vergüenzas, porque le dice, no debes aprovechar esta posición de progreso, tú que antes progresabas con tristeza, ahora para acaparar para ti. Esto es una manera egoica totalmente improcedente en una situación y posición como la tuya. El complementario transicional te dice, si prosigue así, el derrocamiento, cuyo arquetipo es el 23, que tiene una única línea yang. ¿Qué es lo que debe hacer? Fomentar la base con generosidad, no acaparar. La línea quinta, dentro de este progreso de carácter material y espiritual, aclara mucho en relación a las apetencias materiales del ser humano y el olvido de sus principios espirituales, porque le dice, no tome pérdidas o ganancias en el mundo material a pecho. Conténtate con conservar la claridad que hasta aquí has adquirido al amparo de tu espiritualidad esencial, como indica el texto del hexagrama 12, donde la desconexión entre los yin y los yang es tan grande que el noble busca su amparo, aunque tenga que padecer carencias y soledad, en su esencialidad espiritual. De manera que consultante, con perseverante flexibilidad y tesón, mantén hacia alta y referente estrella tu timón. El siguiente arquetipo que nos encontramos es el 36, el oscurecimiento de la luz. Esto en términos prácticos, en términos humanos, lo que significa es que lo que impera en el medio en el que pretende moverse como persona y con su proyecto, su consulta, lo que prevalece es la vulgaridad, los elementos viles. Si el noble quisiera hacer brillar su luz en ese contexto, seguramente sería arrollado, de manera que lo que tiene que hacer es pasar anonimado entre estas multitudes. La primera línea lleva al hexagrama 15, la segunda al 11, la quinta al 63 y la sexta al hexagrama 22. La primera línea del 36 del oscurecimiento de la luz, el vulgar sorprende al noble queriendo tomar impulso para superar esta circunstancia oscura y lo abate como se abate al pobre pichón en el tiro de pichón. En este caso, el noble pliega sus alas y viene a caer en el hospedaje donde habita el vulgar y tiene que soportar sus chanzas. El texto tradicional dice, el noble durante 3 días no come nada, pero no pierde su interioridad, su norte interior no lo pierde. Y con esta actitud, pues equilibra los extremos, que es el complementario transicional, con modestia, vacía lo que está demasiado y llena lo que le falta. Y ahí mantiene un equilibrio de modestia. La línea segunda muta al hexagrama número 11.
En virtud de que el carácter del consultante es noble y que no busca solo el beneficio para sí, sino que trabaja para un colectivo, pueden ser 2 o 15 o 500.000, pues se expone a ser herido y es efectivamente herido o paga un peaje, pero paga ese peaje por conciliar las energías yin y yang en pro de la paz, como indica el complementario transicional. La quinta línea dentro de este contexto, y siendo central del trigrama superior, eh, vemos que el noble no puede escapar del sentido de la gravedad. Es tan importante o tan grave la magnitud de este poderío que es como un tirano que retiene a un pariente suyo allí, que en plan duque, y no, que no puede, como príncipe de un feudo, pero no puede alejarse porque está sometido al protocolo ancestral, pero antes que contribuir con las normativas que crea el tirano, tiránicas por cierto, y él no va a participar porque es noble, pues le está permitido como máximo estiramiento de la paz, que implica el 63 como complementario transicional, después de la consumación, es una maximización de lo posible. Así que como máximo estiramiento de la paz, eh, le está permitido hasta simular locura o considerarse un bobo de la peor especie, incapaz para no tener que firmar decretos o participar en villanía. La línea sexta le da una gotita de agua, de refresco esperanzador al consultante, diciéndole: aquella luz que en un principio pudo haber subido para iluminar a todo el orbe sobre el que se elevaba, se desvió para mal. Pero como el mal no puede, en definitiva y en general, acabar venciendo sobre los elementos creativos, de pronto va a consumirse como un fuego de artificio. Este fuego de artificio lo corrijo como imagen del complementario transicional, ese grama número 22, que como ya sabéis, siendo arquetipo de la bella forma, si bien en la naturaleza no miente, en el arte extraordinariamente motivador, en el ámbito de los seres torticeros, pues son encubrimientos. Y aquí se rompe, se fragmenta aquel espejismo. Así que consultante, con perseverante flexibilidad y tesón, mantén hacia alta y referente estrella el timón. El siguiente arquetipo lo encontramos hoy, pues, eh, puesto por el hexagrama número 38, el antagonismo. Dos hermanas viven juntas bajo un mismo techo, dice el texto, lo parafraseo, pero sus maridos tienen tendencias diferentes y por tanto no pueden convenir en grandes empresas porque en un momento dado van a atender hacia afuera de manera divergente. Esto no quita que puedan y deban preservar su propia individualidad, cada una con dignidad, y hacer logros dentro de lo posible. Este es el contexto. La línea primera lleva al 64, la tercera lo hace al 14, la cuarta al 41 y la quinta al 10. La primera línea le dice al consultante: no corra hasta lo que de momento se va, ni tampoco aceptes alianza con los oportunistas de alrededor que quieran aprovechar. Todavía te queda un trecho para consumar y el río de por medio está helado.
Esta es la imagen del transicional, hexagrama 64, antes de la consumación. Te propone la actitud del viejo zorro legendario. Oculta lo que te queda paso a paso, antes de poder consumar. La línea tercera lleva el hexagrama 14. La imagen cambia y ahora lo que nos muestra el duque de Zhou son un hombre y una mujer vueltos de espalda en uno al otro y mirándose con los ojos atravesados. Indica no hubo un encuentro para bien, pero no necesariamente por eso ha de acabar la cosa mal, porque el transicional promete una gran posesión si en virtud de esa corresponsabilidad pues se considera la finalidad y se es capaz de conciliar esos elementos del desencuentro inicial. La cuarta línea, que también muta dentro de este contexto, y que ya primera del trigrama superior, le dice, pese al antagonismo general, en algún momento, de una manera tangencial, no en la plaza, pero en algún momento, te vas a encontrar con un congenial con el que conjuntamente vaya a poder elaborar en virtud de controlar y sublimar los deseos, las pasiones y los caprichos, una excelente y mejor gobernación de ti mismo y de aquello de lo que te ocupe. La quinta línea ya en la gobernación, barrutando la anterior, pues dice, si el amigo ya te salió a buscar, lo indicado, como dice el porte como transicional, que es la manera adecuada de poner el pie en el mundo con el proyecto del consultante, es salir al encuentro de ese amigo que viene a ayudar. Así que con perseverante flexibilidad y tesón, mantén hacia alta y referente estrella el timón. El siguiente arquetipo que debemos enfrentar y dilucidar es el 40, la liberación. Kan, el peligro está abajo, y el pie de Chen, el primogénito, lo ha rebasado y dejado atrás, con cierto espíritu de generosidad y sin rémora, sin darle más vueltas, para poder incorporarse a la labor cotidiana. Dentro de este contexto, la tercera línea lleva el 32, la cuarta al 7, la quinta al 47 y la sexta al 64. La tercera línea de la liberación. Ojo, consultante, no vayas como los advenedizos, no seas un nuevo rico. No debes gastar en alardear lo que debieras preservar para durar, para darle duración al carácter, para poderte sustentar en el tiempo, como indica el complementario transicional, el hexagrama número 32, arquetipo precisamente de dar duración en el tiempo. Como perdura el matrimonio habiéndose conocido joven y en función de alta unicidad en virtud de la cual se ayuntan, pues aceptan todos los envites del tiempo sin variación. La cuarta línea, primera del trigrama superior, sorprende un vicio importante en el consultante y le dice, libérate de ese vicio que te impide andar adecuadamente. Objetiva conforme el complementario transicional, el ejército, el sistema inmune, ese vicio, ese mal, y localiza la necesidad perentoria de su curación, mira los recursos que tienes para poder arbitrarlos estratégicamente y disciplinadamente, quita y libérate de ese mal. La línea quinta
que es línea de gobernación en el contexto superior, dentro de la liberación, dice, bueno, mira, no mires ni a izquierda ni a derecha qué hace este o qué hace aquel. Eso a ti, en el presente caso específicamente, muy subrayadamente, ni te va ni te viene, porque lo que te juega es tu propia esencialidad. Esto es una prueba del carácter que viene para ti, de manera que aprende a redimensionar tu humanidad dentro del vasto contexto del orbe, del mundo. No pretendas argumentar en tu favor retóricamente todo un argumentario, por muy razonable que te parezca, porque no va a tener ningún efecto sobre el destino, y también limpia el rencor que acumulas contra el destino, que no tiene el menor sentido en mantener. Esto es prueba del carácter que, si la superas tú mismo, en ti mismo, desarraigándote de mal, pues vas a poder salir crecido humanamente. La línea sexta, ya en la cumbre de la sabiduría, pues el consultante, con las graves lecciones anteriores, pues ya ha acumulado un bagaje suficiente, sabe focalizar o debe saber focalizar, esforzarse en localizar el origen del mal, y todo aquello que ha pertrechado, como el complementario que tenemos delante es el 64 y representa un río helado antes de la consumación, pues como te puedes hundir en lo helado, con los elementos pertrechados articula un puente para cruzar con toda la precaución posible hasta lograr consumar. Así que con perseverante flexibilidad y tesón, mantén hacia alta y referente estrella tu timón. El siguiente arquetipo es el de la reunión, la recolección final de la cosecha, el templo ancestral, el teatro donde vamos todos a ver a todos los que nos gustan de determinados temas y actores o directores en la obra que están representando, y cuyo conjunto pues tiene prioridad sobre cada una de las peculiaridades personales. Por lo tanto, se debe tener una cierta predisposición a sacrificar peaje, apretarse, vamos juntos, yo me aprieto junto a ti, pero es por el conjunto, y también una advertencia de que no todo el que dice reunirse por una finalidad, pues realmente lo anima eso en su interior. Dentro de este contexto, la línea segunda lleva al 47, la tercera al 31, la cuarta al 8 y la sexta al 12. La segunda línea, dentro del contexto de la reunión, reconoce en el consultante en verdadera enjundia en relación a aquello a lo que pretende y declara ir, reunirse. Pues le dice, déjate llevar por la interioridad, aunque algo tengas que sacrificar. Esto es prueba caracterial de la que debes salir crecido. El complementario transicional es el 47. Prueba del carácter, redimensión humana, atenuación del rencor y salir crecido por esas superaciones interiores. La tercera lleva al 31, le dice el consultante, aunque ya los veas reunidos a todos, no hay falla ni defecto en que te acerques a cortejar, como indica el complementario transicional, esa grama número 31. Aquieta tu interior, no pretendas saberlo todo y procura serenamente cortejar un ensamblaje pertinente, aunque lo vea todo reunido. La cuarta línea sobre la anterior le dice al consultante, en verdad
tu virtud de solidaridad en cuanto al contexto de la reunión, a la radical espiritual, eh, es de total solvencia, como indica el complementario transicional. Lo que te mueve es el arquetipo de la solidaridad, esa grama número 8, de manera que Ventura. La línea sexta, en cambio, tiene un giro un poco, en fin, digo, aunque el corazón nuclear, con el corazón nuclear de la reunión, no llegues a conectar, por vete a saber que cientos, miles o pares o decenas de causas, tú perseveras en tu esencialidad. Aunque tengas que orbitar fríamente en un exilio lleno de lamentaciones y padecer carencias al amparo de tu esencialidad espiritual, como indica el complementario transicional, esa grama número 2. Así que con perseverante flexibilidad y tesón, mantén hacia alta y referente estrella el timón. El siguiente arquetipo con que nos encontramos es el pozo, esa grama número 48. El pozo referencia a los elementos básicos de la supervivencia, aquello de que el agua ni siquiera se le niega nada. Ciertamente el agua no es una vianda rica y no es tampoco un condimento sofisticado, pero es la base de todo condimento y de toda vianda, incluso de la propia vitalidad de los seres, desde lo vegetal hasta el propio rey. El, perdón, he dicho el pozo, no, no es el pozo el que tenemos, es el 49. Disculpen, disculpanos. El hexagrama de partida en este contexto es el arquetipo del cambio, 49. Cambio que abarca un tanto la pelecha de los pajaritos, la densidad del pelaje de los animales, ya sean de la estepa o de las montañas, los ciclos estacionales y las revoluciones estatales. Ninguna de estas circunstancias se produce en la naturaleza de manera arbitraria. En el hombre es de desear que no sea de ese modo. Por tanto, hay que perseverar con fe a que haya la debida conjunción de la sabiduría, los elementos ejecutivos para llevarlo a la práctica y la combinación sincrónica de estos elementos en el tiempo. Así renovamos. Dentro de este contexto, muta la línea primera que lleva al 31, la línea segunda que lleva al 43, la cuarta que lleva al 63 y la sexta que lleva al hexagrama número 13. La primera línea de la revolución, no, el primer rumor, el primer impulso, querer lanzarse a renovar para nada. Es una posición muy inicial. Remito a los oyentes al contexto del hexagrama, a la estructura. Primera línea, el primer impulso, no. De manera que el complementario transicional, que es el hexagrama 31, manda aquietamiento interior por medio de Ken, no pretender saberlo todo y cortejar serenamente el entorno para hacer un ensamblaje pertinente. De manera que esto para la primera línea, no al primer impulso. La segunda, hecho lo cual, ya pues viene consecutiva inmediatamente, conforme a principio
disponerse a resolver la debilidad que impide la manera buena de gobernar. El complementario transicional es el hexagrama 43 y vemos que efectivamente en la cumbre hay una línea yin viciada, defectuosa, que impone su mal criterio a las líneas yang. Esto hay que renovarlo, no con violencia, no solapando las propias deficiencias, sino analizando cómo propiciamos un paso en un sentido positivo. La cuarta línea, sobre las anteriores y ya primera del trigrama externo, dice: y así, investido de necesidad, cambiamos la capitalidad, lo que implica llevar el núcleo principal a la mayor extensión posible de paz, como indica el complementario transicional, hexagrama número 63, que es después de la consumación. Después de la consumación implica haber llevado algo a su masividad y por tanto añadirle algo más sería llevarlo a decadencia por abigarramiento y sustraerle algo, pues también devaluarlo por carencia. De manera que lo que hay que hacer es, una vez llevado a ese, cambiada la capitalidad de un lugar a otro para maximizar la paz, y procurar que se conserve. La línea sexta, dentro de este contexto de cambio, de revolución, dice: el noble todo esto, el cambio, lo llevará con elegancia. El vulgar se limitará a singular esa elegancia ante la comunidad, que es el arquetipo que tenemos delante como transicional de esta línea. El 13, comunidad con los hombres en lo libre. Así que, consultante, con perseverante flexibilidad y tesón, mantén hacia alta y referente estrella el timón. El siguiente arquetipo con el que nos encontramos es el de los serenos, lagos que reposan unos sobre otros, el encuentro que está significando en el ámbito de lo humano, el encuentro y la reunión con los pares para la regeneración. Los pares obviamente no son cualquiera, no son la gente que nos encontramos, ni siquiera de los que estamos habituados a ver en el bar o en el trabajo, no. Son los seres electos con los que tenemos mostradas pruebas ya de que hoy por ti, mañana por mí, nos ayudamos de manera positiva, no torticera ni cómplice. Dentro de este contexto de paridad, la línea primera lleva al 47, la tercera lo hace el 43, la cuarta al 60 y la sexta al 10. Primera línea de entre pares. Dice el texto: una recogida serenidad, que con todo se sabe contentar, la prueba del carácter va a superar sin dificultad. La prueba del carácter viene determinada por el hexagrama transicional que produce esta mutación, que es el 47, que es el arquetipo de la opresión, la desazón, el agotamiento, pero que pese a estas denominaciones duras, lo que viene es a probar el talante, el carácter, el alma sensible del consultante para redimensionarlo humanamente y disminuir su apego rencoroso. La tercera línea lo lleva al 43. Le dice al consultante, dentro de este contexto de paridad, que no debe estar abierto a toda alegría, a todo lo que pasa por delante, que eso significa que tiene uno la puerta abierta por vacuidad insustancial y te dejas arrastrar por las primeras distracciones que pasen por tu entorno, lo cual implica una debilidad en la cumbre, como muestra el hexagrama 43
con una línea ya viciada, corrompida, controlando a los yang. Hay que quitarla de en medio sin violencia, sin disimular los propios defectos y con un enérgico movimiento en el sentido positivo. La línea cuarta que muta dentro de este contexto también de la paridad y es ya primera del trigrama externo, le dice al consultante, pero no se trata de que de que esté comidiendo cuánto he hecho de sal o cuánto de azúcar, hasta qué punto debo fumar o hasta qué punto debo beber uso tópico. No, el complementario transicional es el arquetipo de la regulación, el 60 restricciones. Todo en la naturaleza tiene un límite y el consultante debe saber limitar su vicio y dejarlo detrás. La línea sexta dentro de este contexto, pues presume al consultante o lo sorprende en la puerta de su mansión, bueno, de su villorrio, pero pavoneándose como no citaré ningún animal para no devaluarlo. Se pavonea dejando su destino en manos de la primera ocasión de escape que pasa por delante o de seducción. Y esto está totalmente en contra de lo que indica el complementario transicional, que es que debe atenerse al porte adecuado que le exige su Tao en este momento en el mundo. De manera que con perseverante flexibilidad y tesón mantenga hacia alta y referente estrella el timón. El siguiente arquetipo es el hexagrama número 62, último en nuestro elaboramiento de estudio de hoy. El 62 representa la fuerza, la preponderancia de lo pequeño. De diversos modos lo hace. Un pájaro, la imagen que conforman y configuran los dos trigramas es un ave en vuelo, que está al cargo de la alimentación de los proles. No se sale del ecosistema preciso. Caería en manos de la rapaz o del cazador. En términos muy concretos, estar en lo inmediato, pequeño y concreto. Que no por ser inmediato, pequeño y concreto tiene poca importancia. Pongamos por caso que hemos perdido la llave de la casa. Son pequeñas, pero no podemos disfrutar de lo que tenemos dentro. Es importante este tiempo, así como atenerse. La mera ambición a lo grande ya reverdía. Dentro de este contexto, la segunda línea lleva al 32, la cuarta al 15, la quinta al 31 y la sexta al 56. La segunda línea del 62 dice, no vas a llegar a alcanzar al principal, no llegas hasta el rey, no llegas hasta el gobernador, pero entre la dama de palacio, entre los servidores, entre los secundarios, vas a lograr alcanzar duración. Y ahí debes dar duración a tu propio carácter. En ese contexto, limitándote ahí. El complementario transicional es el 32, dar duración al carácter. La cuarta línea lleva al hexagrama 15 y es ya primera del trigrama superior. Y dentro de este contexto de estar en lo pequeño, inmediato y concreto, dice, no intente adelante en la no intente seguir hacia adelante y subir y buscar más arriba. Es en la modestia donde debes pararte a equilibrar. Esto viene determinado por el complementario transicional, que siendo la modestia es también la balanza de equilibrio y justicia cósmica. Vacía lo que está demasiado lleno y llena lo que está demasiado vacío.
La línea quinta, que está también en mutación, siendo ya central del trigrama superior, dice, para nada es aquello que debe, en que debes estar, la ostentación, la pompa o la celebridad, sino que se trata de, de, de alcanzar a lo inmediato y concreto allí donde está, aunque carezca de celebridad. La línea sexta, que muta al hexagrama 56, le dice, no sea que por muy alto aspirar ponga el objetivo demasiado alto, tires, yerres el tiro y tengas que vagar por los caminos, como indica el complementario transicional, que es el arquetipo del andariego. Así que constante, con perseverante flexibilidad y tesón, mantén hacia alta y referente estrella el timón. Y con esto, pues terminamos nuestra clase de hoy. Gracias por vuestra atención.